Muchas gracias a Pedro. Bueno, bienvenidos todos una vez más a una reunión de los martes con la Iglesia de Francia, de Toulouse, y bueno, y el resto. Eh, Estamos metidos de lleno un poquito en el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7 especialmente. Estamos terminando, hoy vamos a terminar. Y vamos a leer un versículo primero antes de irnos adelante, y es un versículo que es una profecía que viene en el libro de Génesis, capítulo 49. Versículo 10. Dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y a él se congregarán los pueblos. Jacob está en los últimos días, está a punto de morir, y llama a cada uno de sus hijos y profetiza de qué va a ser la vida, de qué va a ser el destino, qué va a ser lo que va a pasar con cada uno de sus hijos. Y bueno, hay cosas interesantes, hay cosas que se cumplen de algunas profecías de lo que habla Jacob aquí a sus hijos. Este es un estudio interesante si queréis verlo con cosas que han pasado con estas tribus, pero a nosotros lo que nos interesa es fijarnos en cuál es la profecía sobre Judá. Lo que dice aquí no será quitado, bueno, viene del versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. No será quitado el cetro de Judá. El cetro es un símbolo que caracteriza a los reyes. Así que no será quitado el cetro. Lo que nos está diciendo es que sobre Judá y su descendencia, sobre la descendencia de Judá, siempre serán los legítimos herederos al trono de Israel, al trono de Jerusalén. ¿Y por qué digo descendencia? Bueno, digo descendencia, o sea, esta no es una profecía que va dirigida a Judá, es para la descendencia por lo que nos dice en la frase siguiente, ni el legislador de entre sus pies. Así que cetro de Judá y legislador nos habla de reyes, nos habla de reinado, de legislar, de gobernar, del gobierno. No, o sea, esto no nos está hablando de un rey, de un títere, ¿no?, en manos de otros reinos, sino que habrá en la descendencia de Judá un rey legítimo, un rey que legislará, que gobernará. Y literalmente dice de entre sus pies. Este de entre sus pies es una forma, vamos a decir, un simbolismo que tiene que ver con descendencia, ¿no? Es la manera de expresar descendencia, ¿no? Lo que hay entre sus pies es de su descendencia, de ahí vendrá este cetro, este reinado que será
en el futuro. Y luego hay dos cosas que son difíciles de interpretar. Hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Hasta que venga Silo. Esto los comentaristas le han tratado muchos de entender o de interpretar de qué está hablando aquí. Yo tampoco puedo sacar una conclusión rápida. Así que, pues eso, me ciño un poquito a lo que la mayoría de los comentaristas dicen un poco sobre de qué está hablando aquí. Y este Silo hacen tres traducciones diferentes. Uno habla de ello como hijo o como tributo, o simplemente es una forma gramatical que al final es esa forma gramatical lo que está diciendo hasta que él venga. Hasta que él venga, o sea, dirigiéndose a alguien que va a ser de la descendencia de Judá, va a ser un descendiente de Judá, va a ser rey y legislador, va a gobernar y a él se congregarán los pueblos. Esto es una profecía, todo el mundo está de acuerdo que es una profecía mesiánica, es una profecía que tiene que ver con Jesús, ¿no? Y bueno, ¿y hacia dónde nos lleva una profecía como esta? Bueno, vamos ya al libro de Daniel, ¿no? En el libro de Daniel, el último día, hemos estado hablando, por un lado está este sueño que Nabucodonosor tiene en el capítulo 2, cabeza de oro, pecho de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies y dedos de los pies, hierro y barro cocido. En la cabeza representando a Nabucodonosor, a Babilonia, el pecho y los brazos representando a los medopersas, el vientre y los muslos representando a los griegos y las piernas representando al Imperio Romano y los pies y los dedos a una especie de extensión del Imperio Romano. No es un quinto imperio, es algo que tiene que ver con el cuarto, no hay un quinto imperio. Y eso es algo importante que lo entendamos. También hemos hablado de ese simbolismo de los 10 dedos, qué significan los 10 dedos, y si vamos al capítulo 7 de Daniel, no hace falta que vayáis, ahí nos están hablando de 10 cuernos que tiene la cuarta bestia. Las 4 bestias del capítulo 7 de Daniel tienen que ver con cada uno de estos imperios, uno con Babilonia, otro con los medopersas, otro con los griegos y el último, la última bestia terrible, espantosa, tiene que ver con ese imperio romano. Y de esa bestia saldrán esos 10 cuernos que representan a 10 reyes. Y luego tenemos en el capítulo 17 de Apocalipsis que nos vuelve a hablar de 10 reyes. Así que en algún momento dado de la historia va a haber una unión de 10 reyes. Y además, ¿qué nos va a decir aquí en el capítulo 2 de Daniel? Nos va a hablar de en el tiempo de estos 10 reyes. En el capítulo 2, versículo 44, dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En los días de estos reyes. Aquí ha habido dos interpretaciones. Algunos dicen que cuando dicen los días de estos reyes, podría estar refiriéndose a estos reyes que representa la estatua, a Nabucodonosor, a los reyes medopersas, Ciro, Darío, todos esos,
a los griegos, Alejandro Magno, Antíoco, todos esos, a los romanos y todos los césares de Roma, si se está refiriendo a eso. Pero si se estuviera refiriendo a eso, esto significa que ya en esos días Cristo tendría que haber venido. Y todos somos conscientes o realistas de que Cristo no ha venido. Y hay gente que dice, bueno, pero ha venido en una forma, es una forma espiritual, pero bueno, hace falta una capacidad para hacer figurada toda esta historia, para interpretarla de manera figurada, hace falta una imaginación tremenda. Cuando realmente tiene una interpretación literal y física, ¿no? Entonces, ¿a qué 10 reyes se está refiriendo? A 10 reyes que todavía no hemos visto. No, están en el futuro. Ahora hemos hablado el otro día de la Comunidad Económica Europea, hemos hablado del Tratado de Roma, que es el tratado fundacional de la Unión Europea, Tratado de Roma, curiosamente, y ahora estamos en una Unión Europea de 20 y tantos miembros. A mí me da igual, no me preocupa si ahora son 20 y tantos o si son los que sean. Va a haber un momento en el que va a haber 10 naciones, 10 reinos, 10 reyes o 10 naciones claramente, y en el tiempo de esos reyes Cristo va a hacer su aparición, ¿no? Cristo vendrá por segunda vez. No me da igual si es que habrá gente que se saldrá, como se ha salido Inglaterra, posiblemente no serán los únicos, hay países que tienen ciertos desacuerdos, hay partidos políticos en los diferentes países que son anti-europeístas. Allí en Francia está Marie Le Pen, que ahora tenéis elecciones. Aquí en España están los de Vox. En Hungría ha ganado las elecciones Viktor Orbán, que es anti-europeísta, aunque Hungría está en la Unión Europea. Pero vemos que hay un resurgir de partidos políticos que están en contra de la Unión Europea. Así que, bueno, no es difícil imaginar un futuro próximo donde haya países que quieran salir de la Unión Europea. Por otro lado, algo que hemos hablado es del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, hemos dicho el otro día, empieza en el año 586 a.C., justo con la caída de Sedequías por mano de Nabucodonosor. Sedequías es el último rey del cetro de Judá, de la descendencia de Judá, el último rey que reina en Israel, y a Sedequías le es deportado por Nabucodonosor. ¿Cuándo acaban los tiempos de los gentiles? Bueno, vamos a ver que, nosotros estamos seguros, por lo que la Biblia nos enseña, acaban con la segunda venida de Cristo, aunque los judíos tienen otra idea, piensan que ya han acabado los tiempos de los gentiles. Bueno, vamos más adelante, vamos al libro de Mateo, capítulo 23. Justo antes del momento en el que Jesús va a empezar a profetizar, es otro tema que, si Dios lo permite y podemos seguir algunas reuniones más, es importante ver la escatología por la boca de Jesús, lo que Jesús mismo dice de la escatología. Sabemos que todo lo que dice la Biblia es por inspiración del Espíritu Santo, así que toda escritura es de Dios, es una palabra de Dios, pero curiosamente tenemos
el Mateo y el Marcos, lo veremos posiblemente con el Evangelio de Marcos, que Jesús explica él directamente a los discípulos cómo van a ser los últimos tiempos. Entonces, justo antes de empezar, en el versículo 37, estamos capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Esto es pasado. Aquí está hablando en pasado. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto es futuro ya. Aquí ya está hablando del año 70, ¿no? Está hablando de va a quedar Jerusalén vaciada por los romanos, por la acción del hijo de Vespasiano, de Tito. Y versículo 39, que es el que nos interesa, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es algo que tienen que pronunciar los judíos. Hasta que, los judíos piensan que por el hecho de estar ya ocupando parte, porque ellos ocupan parte de Jerusalén, ya han terminado los tiempos de los gentiles. Pero los tiempos de los gentiles no terminan hasta la segunda venida de Cristo, y para la segunda venida de Cristo ellos tienen que decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que esto es algo que tienen que reconocer los judíos, ¿no? Aunque los judíos han estado históricamente en Jerusalén, estuvieron, ahora actualmente han estado justo en los tiempos donde vivió Jesús y vivió Juan Bautista, los judíos ocupaban, pero no gobernaban, no tenían una autonomía, nunca han tenido una completa autonomía. Si vemos la historia, con Nabucodonosor estaban en Babilonia. Cuando cuando los medo-persas conquistan a los babilonios, Ciro, el persa, permite que los judíos vuelvan a Jerusalén. Ya están en Jerusalén, pero no tienen autonomía, están bajo la tutela, bajo el gobierno de Ciro y de los medo-persas. Cuando los griegos conquistan a los medo-persas, bueno, son los griegos los que gobiernan. Los judíos están en su tierra, pero son los griegos los que tienen la hegemonía sobre la tierra de Israel. Concretamente tenemos un tiempo en esa historia que es un tiempo interesante, donde el que gobierna Israel se llama Antíoco Epífanes. Epífanes es un sobrenombre sobre alguien que es como Dios, es como Epifanía, es alguien que es como Dios. Entonces este Antíoco Epífanes, que era un loco, este Antíoco Epífanes hay profecías sobre el anticristo que tienen doble cumplimiento, y el primer cumplimiento le tienen en Antíoco Epífanes, porque hay un término que veremos más adelante que es la abominación desoladora. Escucharemos este término, abominación desoladora. Y la abominación desoladora es la profanación del templo por mano del anticristo. Pero antes que el anticristo profane el templo, ha habido ya una profanación del templo, que es la que hizo este Antíoco Epífanes, que sacrificó en el altar del templo un cerdo o una cerda y esparció su sangre por todos los lados. Contaminó el templo, ¿no? Por eso hay una fiesta que celebran los judíos, que se llama Hanukkah,
Y esa fiesta es la no, ¿cómo se dice? Bueno, la dedicación del templo, volver a dedicar el templo. ¿Qué, Ángel, te sale a ti o no? A ver, Rededicación. rededicación tampoco yo. No, no, no me sale. Nada, ya sería mucho. Bueno, tenemos a veces conflictos con la palabra. Bueno, reedicar, no. Bueno, vamos a dejarlo. Es volver a dedicar el templo, volver la dedicación del templo, la consagración del templo para el Señor, había que volver a hacerlo. Por eso se hizo esta fiesta que hacían los judíos. Después de los griegos vienen los romanos, y los romanos pues conocemos la historia, o sea, cuando vemos esas películas vemos que los judíos no tienen autonomía, están gobernados por un gobernador, algunas veces era Poncio Pilatos, otras veces otros, y los reyes que había eran reyes, los Herodes, eran reyes edomitas. Edomitas tiene que ver con que son descendientes de Esaú, eran idumeos de esa tribu. Y esto significa que los Herodes no eran descendientes de Judá, no eran reyes legítimos, ¿no? Ahí tenemos una historia interesante también con las genealogías, cómo el rey ilegítimo quiere matar al rey legítimo, al que es rey de la descendencia de Judá, ¿no? Vale, entonces llega el año 70, Tito expulsa a los judíos y empieza una cosa interesante. Sí, la historia, cuando lees la historia del Muro de las Lamentaciones lo cuenta. Después del año 70, pocos judíos quedaron en Jerusalén, poca gente, y algunos pudieron volver, otros quedaron esparcidos por todas las naciones. Entonces empezó a nacer en el pueblo judío una necesidad de orar por la restauración de Israel, porque el pueblo de Israel pudiera volver a su tierra, ¿no? Y entonces se juntaban en una zona donde ellos sabían que había estado el templo o parte del templo, y ahí oraban por la mañana, al mediodía y por la noche. Y eso empezó a ser una costumbre cada día de juntarse ahí los judíos y orar por la restauración de Jerusalén y de porque los judíos pudieran volver a su pueblo. Y ese fue el Muro de las Lamentaciones, y eso es una costumbre que tienen hasta hoy en día. Cuando vemos a veces en las fotografías a los judíos orando, esa era la intención, orar por la restauración de Israel. Orar para que acaben los tiempos de los gentiles. ¿Qué ha pasado en la historia? Pues desde el año 70 han pasado casi 2000 años. ¿Y quién ha estado en Israel durante esos 2000 años? Pues han estado principalmente los árabes. Ha habido unas franjas de tiempo donde han estado algunos reinos cristianos, los famosos tiempos de las cruzadas, que luchaban por Jerusalén, pero bueno, eso han sido franjas de tiempo relativamente pequeñas, pero principalmente árabes. Después también han estado los persas, y al final de todo estuvieron los otomanos o los turcos, que son los mismos, y hasta el año 1918. En el año 1918 empieza un protectorado de las Naciones Unidas sobre Israel, y le dan este protectorado a Inglaterra, al Reino Unido. Desde el año 1918 en adelante está Inglaterra con el control de Israel. O sea que en la historia, aunque durante toda la historia ha habido gente que ha ido volviendo a Israel, aunque ellos han vivido allí, algunos de ellos nunca han tenido autonomía.
¿Qué pasó? Bueno, pues sabemos que en el año 1948 se aprueba se aprobó un año antes en la ONU, el 29 de noviembre del 47, se aprueba y en el 48 se declara Israel como nación soberana. Y entonces los judíos en masa vuelven a su tierra. Y entonces ya algunos empezaron a gritar: han acabado los tiempos de los gentiles. Ya algunos pensaron: ha acabado el tiempo de los gentiles. Pero es una cosa curiosa, si preguntas a los judíos si han acabado los tiempos de los gentiles, o si preguntas si ellos tienen una completa autonomía, lo que te van a decir es que no la tienen. No la tienen por una razón. Hasta el año 67, el 7 de junio del 67, hay una guerra muy famosa que algunos igual la habéis visto en YouTube. Es muy interesante esa guerra, la guerra de los 6 días. El ejército israelí derrota a 3 ejércitos mucho más grandes que ellos: Jordania, Egipto y Siria. Derrota a 3 ejércitos en 6 días. Y ese día es cuando pudieron acceder al Muro de las Lamentaciones. En el 48 no tenían acceso al Muro de las Lamentaciones. Pero la Guerra de los 6 días, 1967. ¿Pero qué vemos? Cuando veis una foto de Jerusalén o una foto de Israel, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que sobresale sobre cualquier otra cosa? Antón, ¿qué? Que te veo ahí. La mezquita. Vale. 2 cosas son la explanada de las mezquitas, y en esa explanada de las mezquitas hay 2 cosas: el domo de la roca, o la cúpula dorada esa que se ve, Sí. que es una construcción diferente a todo lo que hay en Jerusalén, y vamos a explicar por qué. Y en el otro lado de la explanada de las mezquitas está la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita lejana, que se llama. Domo de la roca o cúpula de la roca es el tercer lugar más santo para el Islam. Primero es la Meca, segundo Medina y tercero es este domo de la roca, porque se piensa que desde ahí Mahoma ascendió al cielo. Pero ¿qué pasa? Que literalmente las Naciones Unidas, en un decreto de las Naciones Unidas, esta explanada de las mezquitas no es un terreno que pertenece a Israel. Pertenece y no pertenece. Ahí no pueden entrar. No sé si os acordáis, una de los conflictos armados más fuertes que hubo fue cuando el presidente que había, Ariel Sharon, entró con varios soldados en la explanada de las mezquitas. Que los judíos no pueden entrar por una razón, porque como no saben dónde está el lugar santísimo, podrían estar pisando el lugar santísimo. Entonces ellos no entran, los ortodoxos no entran, pero los otros podrían entrar, pero siempre se generan conflictos con los árabes, porque la explanada de las mezquitas está dominada por los árabes. Y decía, si os fijáis, que este domo de la roca, la cúpula es dorada y luego es una mezquita azul, es de color azul. En Jerusalén hay una ley de que no se puede, bueno, tú puedes construir lo que quieras, puedes tener un permiso para construir siempre y cuando no haya ruinas, pases los permisos arqueológicos, siempre y cuando lo construyas con materiales de Jerusalén, con piedra de Jerusalén misma. Y entonces cuando tú ves Jerusalén, ves que Jerusalén es muy uniforme, todas las construcciones son muy parecidas, de la misma piedra blanca, menos el domo de la roca,
y la mezquita de Al-Aqsa. Así que es casi como un recuerdo constante cuando un judío ve una foto de Jerusalén y lo que ve en primer plano es el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, se está recordando de que ellos todavía no tienen en posesión su propia tierra, sino que todavía no tienen una autonomía plena. Todavía hay un decreto que lo produce las Naciones Unidas por el cual tiene que permitir a los árabes estar allí. Otra cosa que veremos cuando estudiemos ya, nos metamos en el tiempo de la Gran Tribulación, es que el tiempo de la Gran Tribulación empieza con un pacto, un pacto que se celebrará con los judíos y que celebrará el anticristo con los judíos y que a lo mejor tiene que ver con todo este tema de tener los derechos sobre esa explanada o los derechos para poder reconstruir el templo, porque los judíos, el único problema que tienen en su religión es que no tienen el templo. No tienen el templo donde poder sacrificar. Entonces ellos ahora mismo viven con este sistema de sinagogas, ¿no? que todos conocemos. Ahí en Toulouse hay algunas grandes y bueno, con este sistema que tienen, pero no tienen el templo, que es una necesidad para ellos. Un católico, bueno, pues podría, siempre y cuando sea consagrado por un obispo o arzobispo o un nuncio del Vaticano, puede celebrar misa donde quiera, pero un judío no puede sacrificar en ningún sitio, solamente en esta explanada de las mezquitas o, dicho de otra manera, en el monte Moriat, porque la explanada de las mezquitas es el monte Moriat donde Abraham fue a sacrificar a Isaac y allí encontró el cordero, el carnero que se había quedado enredado, donde Dios le dio en sustitución de Isaac. Así que hasta el día de hoy los judíos siguen con esa situación, ¿no? con ese problema. Y esto seguirá adelante, seguirá así, hasta que Cristo venga. Es la venida de Cristo, es el reinado literal de Cristo, es el milenio donde únicamente después de los tiempos, de cuando empezaron los tiempos de los gentiles, cuando Israel tendrá una autonomía. Cuando Cristo, que es del cetro de Judá, que es un rey legítimo, por dos razones. Una porque está profetizado en la Biblia, porque Dios lo ha determinado así, pero también porque legalmente, y para eso una cosa interesante que tenemos son las genealogías, estas genealogías que a veces no nos gusta leer, cuando empezamos, venga, hoy voy a empezar esta semana el Nuevo Testamento, y cogemos el capítulo 1 de Mateo y lo pasamos porque, ¿para qué el hijo de no sé quién, el hijo? Pues las genealogías son muy interesantes, interesantes en el sentido que es un documento legal de la pertenencia, la legalidad de Cristo como rey y legislador en el trono de Jerusalén. Él legalmente, en un documento de hombres, está legalizado porque él pertenece a la línea de Jacob, ¿no? Aparte de lo que Dios ha determinado, ¿no? Y llegamos a vamos otra vez ahí a Daniel, llegamos a esta última parte del imperio. Un imperio que aparece en dos etapas. Las piernas de hierro y después los pies y los dedos, en parte de barro y en parte de hierro. Y este último imperio no puede funcionar, no se va a desarrollar más de lo que se pueda unir
el hierro y el barro. Va a ser un problema, va a tener un problema y lo que nos dice aquí, que lo que representa esto son alianzas de hombres, es lo que ya dijimos el otro día. Si vamos al versículo 44, estamos en Daniel, capítulo 2. Y en los días de versículo 44, Daniel 2. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Bueno, aquí claramente, ya lo hemos dicho, está hablando, es una visión profética, un sueño profético, y luego Daniel tiene una visión. Vemos la parte de Daniel, la visión de Daniel es cómo Dios ve esto, y el sueño de Nabucodonosor es cómo lo ve el hombre, ¿no? Por eso en el libro de Daniel vienen estas dos cosas, el sueño y la visión. Y aquí lo interesante, o una de las cosas interesantes en el versículo 44 es en los días de estos reyes, en los días de estos reyes. Ya hemos dicho antes que cuando dice eso no creemos que está refiriéndose a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Está refiriéndose a unas naciones que en el futuro van a tener una especie de unión, que va a ser algo hecho con alianzas de hombres. Hemos visto que lo más parecido que ha habido en la historia a algo así ha sido la Unión Europea, que además está basada, está focalizada, vamos a decir, en el sitio geográfico donde estaba el Imperio Romano. También dijimos que el tratado fundacional era ese Tratado de Roma. Así que, bueno, vemos que hay muchas similitudes o muchas posibilidades para que la Unión Europea y todo este lío que tenemos tenga un protagonismo, tenga algo que ver en esta extensión, en esta segunda etapa del Imperio Romano. Otra cosa, y esto lo digo solamente como una opinión, no tiene por qué ser así, ni digo que yo piense muy cerradamente así, pero es curioso también que el único sistema que está jerarquizado, que tiene una jerarquía basada en Roma y un parecido al sistema romano, es precisamente la Iglesia Católica, que tiene su base en Roma, ¿no? Hay un papa que es papa hasta que muere, no tiene descendencia y por la cual pueda transmitir su papado a otros. No es así, sino que es lo que es hasta que él muere. Y tiene una autoridad y jerarquía mucho más absoluta de la que han tenido los grandes dictadores. O sea, lo que dice el Papa va a misa, y nunca mejor dicho. Así que, bueno, es una cosa curiosa que también te da un poco de pensar cuántas cosas en el tiempo donde vivimos y cómo están funcionando las cosas, parece que van encajándose y van tomando sitio. Otra cosa que dice este versículo 44 es que se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. No será jamás destruido. Entonces, de lo único que puede estar hablando aquí es de Cristo, ¿no?
Y luego, hemos dicho antes, hemos hablado de la genealogía que le da el derecho genealógico, el derecho de descendencia, y si vamos al capítulo 5 de Apocalipsis, también veremos, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Ves? Aquí lo que nos está diciendo es que Él es el que tiene el derecho de abrir el libro, este libro que es el título de propiedad de todo el universo, el título de propiedad de todo lo que existe, es para Jesucristo, porque es el único digno de abrir los 7 sellos, ¿no? Es el único que ha sido digno de abrir estos sellos. Y además, lo vemos también, hace referencia a que he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Vemos cómo los asuntos también de la genealogía también son importantes, ¿no? Es el derecho legal y el derecho divino que tiene para ser el rey, esa piedra cortada no con mano de hombre que llena toda la tierra. Otra cosa que vemos, y ya vamos terminando, dice que esta piedra, en el versículo 45 de Daniel, versículo 45, capítulo 2, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano. Bueno, ¿qué significa esto de no con mano? Bueno, pues tiene varias explicaciones. Una es el que lo llame piedra. Cristo es la piedra, Cristo es la roca, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Que no ha sido cortada con mano de hombre, que no ha sido manipulada por mano de hombre. Y recordamos el nacimiento virginal de Cristo, en el cual no hay intervención de hombre. También podemos ver en esta piedra no cortada con mano de hombre la resurrección, ¿no? Una resurrección. Además, si te das cuenta, dice en el versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Mira lo que dice aquí, es también una cosa curiosa. Destruye todo, pero al mismo tiempo llena toda la tierra. Es como nuestra vida, ¿no? Morimos por el Espíritu, pero nacemos también por el Espíritu. Destruye y llena. O sea, no destruye y deja destrucción. Eso es lo que hicieron los imperios del hombre. Pero él destruye la obra del hombre, destruye la naturaleza humana, la obra del hombre, y esto
podemos darle un sentido figurado, un sentido espiritual, pero también tiene un sentido literal y físico. Él destruye todo y lo llena todo. Por eso va a haber hasta una topografía diferente en el milenio. Los terrenos serán diferentes, la situación de los animales será diferente, esa violencia que vemos a veces en la naturaleza, de los leones comiéndose, todo eso será diferente. No sé cómo será, pero será diferente. Además, y esto ya solamente lo digo a título de información, hay dos cosas que yo me preguntaba, ¿no? Si Nabucodonosor sabía de lo que estaba hablándole Daniel, si Nabucodonosor entendía. Y hay dos cosas que dice aquí que Nabucodonosor tuvo que entender bien. Nabucodonosor, la mitología babilonia, los babilonios, los caldeos, tenían una mitología como la tenían los griegos o los romanos, y el dios más importante de la mitología de los caldeos era Marduk. Marduk en hebreo se dice Baal Merodach, y Marduk se representa como un monte. Es el dios creador de los babilonios y se presenta como un monte. Y es curioso que Daniel lo que le está profetizando en cuanto a esa piedra cortada no con mano de hombre es un monte, pero no cualquier monte, un monte que llena toda la tierra. Así que yo creo que a medida que Nabucodonosor estaba escuchando, estaba comparando. Estaba diciendo, Marduk es un monte grande, es el dios de ellos, pero de lo que me están hablando aquí es de un monte que llena toda la tierra. Y la otra cosa, lo estuve viendo esta tarde, hay otra parte en la mitología babilonia, y es una especie de conflicto. Ya sabéis que en las mitologías a veces los dioses se pegan entre ellos o hacen, cosas raras. Pues había una deidad de los babilonios que se llamaba Tiamat, que es como un dragón, Y este dragón, no sé todos los detalles, lo he estado leyendo un poquito rápido, se enfrenta, tiene una confrontación con Marduk, con el rey jefe, ¿no? Con el dios de los dioses de los babilonios. Y lo que pasa es que este Marduk dice que crea primero 4 vientos y después 7 vientos, y con esos vientos, unos vientos huracanados, primero habla de 4, luego de 7, destruye o hace desaparecer por completo a ese dragón, a Tiamat. Y es curioso también, porque el versículo 35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y mira, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Está hablando de imperios mundiales. Imperios mundiales. Lo más grande que podía haber en la tierra. Y de ello no quedó ni rastro. Vino esta piedra y fue como un vendaval, o sea, no solamente los destruye, sino que con un viento hace desaparecer, y no quedó pues como un tamo, como una pequeña pajita que en un viento del verano se lo lleva y hace desaparecer. Entonces yo creo que ahí también otra vez Nabucodonosor empezó a pensar en Marduk y dijo, esto no es. Daniel, no a propósito, sino que en esta interpretación del sueño estaba diciéndole, tu rey ha sido cambiado,
tu rey no tiene, vamos, va a ser como ese tamo que es arrebatado del viento, o será un monte, pero yo te estoy hablando de una piedra que llenará todo el monte. Entonces, claramente aquí estamos viendo a Cristo y la obra de Cristo, y ya el siguiente día pasaremos al capítulo 9, a la profecía de las 70 semanas. Trataremos un poco antes del capítulo 9, solamente para decir los últimos versículos de este capítulo 2, ¿qué dicen? Versículo 46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Versículo 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Bueno, estaba leyendo esto y, bueno, curiosamente esta mañana hemos tenido una reunión con los nenes del colegio que se iban de excursión y hemos estado... Y estaba pensando, ¿no? A veces, pues... el enfoque, la insistencia, ¿no?, que a veces hacemos, ¿no?, normal de los padres en que nuestros hijos estudien. Bueno, aquí tenemos un chico, Daniel, un joven, que lo que hizo fue ser fiel a Dios, ser fiel, ser un hombre de oración, ser un hombre íntegro, y al final tuvo la mayor responsabilidad que se podía tener allí en donde estaba, a no ser quitando la figura del rey, ¿no? Como, claro, no estoy diciendo con esto que ser cristianos nos va a hacer ser grandes personas y tener altos puestos de responsabilidad, pero es curioso ver a un hombre bueno, deportado, que está fuera de su nación, que está siendo reculturizado, babilonizado, pero que al final de todo, pues lo que queda manifestado es quién es Dios. O sea, Daniel da un testimonio y vemos a un rey del tamaño o de la grandeza de Nabucodonosor humillándose en cierta manera ante el Dios de Daniel, ¿no? Así que, bueno, eso también creo que es algo que no debemos dejar pasar, ¿no?, cuando estudiamos estas cosas. Vemos a un Daniel recompensado, vemos a un Daniel en alta estima, ¿no?, en un mundo que no era creyente. Muy bien. Entonces, hemos tratado ya más o menos todo este capítulo 2 de Daniel. El capítulo 7 no es prácticamente lo mismo, visto de otro punto de vista, pero como digo, ya para el próximo día nos metemos con el capítulo 9. Muchas gracias por escuchar y, bueno, espero que haya quedado medianamente claro.